¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos acá en su programa Athena Entrevista. Y hoy, como ya nos tenemos acostumbrados, tenemos un invitado muy especial, sin antes decirles siempre de que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta que tengan sobre los servicios que presta el servicio Athena Centro Jurídico, lo pueden hacer. Ahí ustedes ven en sus pantallas los números de contacto, el correo electrónico, los cursos que estamos iniciando, el 5, 7 y 9 de mayo, todos seminarios online, el desalojo y la falta de pago en épocas de cuarentena, derecho laboral, suspensión temporal de labores y despido, y sobre temas de tesis de derecho, cómo hacer una tesis de derecho, cómo plantear un problema, un objetivo, una hipótesis, temas que a veces muchos de nosotros no nos es muy fácil de hacer. Eso como preámbulo. En la entrevista de hoy tenemos a un destacado abogado procesalista, penalista él, que ya ha tenido muchísimos casos muy complicados, por cierto, que ha logrado salir airoso, y como toda batalla, a veces se sale herido, a veces se gana, a veces se pierde. Y en el proceso judicial hay mucho de eso. Y uno de los temas de mayor interés en estos días es el tema del cese de prisión preventiva. Para ese tema hemos traído al doctor Benji Espinosa Ramos. Ya lo podemos tener, ya lo tenemos a él en pantalla. El doctor Benji Espinosa Ramos es abogado egresado por la Universidad San Martín de Porres, cuenta con diversos estudios de posgrado, enumerarlos ya sería realmente ososo. Benji, eres ponente a nivel nacional, diversos diplomados, cursos, en todos los ámbitos del quehacer procesal te desenvuelves. Benji, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ronald, muchísimas gracias, amigo. Gracias por la invitación. Y recuerdo cuando yo empecé hace unos años, tú me invitaste a formar parte de la plana docente de Athena. Cuando todavía no dictaba en ningún lado, recuerdo, era bastante joven. Había salido de la universidad nada más y ya estaba dictando en Athena. Y recuerdo con mucho cariño las clases, tu hospitalidad, tu apertura y sobre todo los buenos alumnos que conocí en Athena. Al contrario, Benji, a ti agradecerte, porque efectivamente un dato bien interesante como anécdota de la vida es de que yo me logré enterar de ti, de tu capacidad, de tus conocimientos, de lo bien que te estabas desenvolviendo en el ambiente jurídico, y por eso te convocamos a Athena, y hoy nos da gusto que no nos hayamos equivocado y de que hayamos tenido en Athena a un excelente docente, y no solamente eso, ahora también eres un excelente amigo. Gracias, Benji, por las palabras que has dicho. Gracias, Ronald. Encantado. A tus preguntas, sometido a tus preguntas. Ya, mira, Benji, a nosotros nos convoca el tema de la prisión preventiva, ¿correcto? Hoy vamos a hablar sobre la prisión preventiva y la implicancia del COVID-19. A ver, la idea de esto es hacer una especie de conversatorio, la idea de esto es tratar de nosotros ver a qué razonamiento o análisis llegamos. Eso es lo interesante de esta entrevista, por eso estamos acá. Benji, vamos primero de frente, la prisión preventiva. El primer presupuesto de la prisión preventiva, los fundados y graves elementos de convicción que tenemos en la prisión preventiva. Tú sabes que hoy tenemos 40% de personas en la cárcel son procesadas. Tenemos pocos condenados. En ese drama se entiende que todos ellos tienen prisión preventiva. ¿Cuál es tu primera reflexión sobre el primer presupuesto de la prisión preventiva, los fundados y graves elementos de convicción? Gracias, Ron. Lo primero, a ver, el análisis parte en la prisión preventiva por un concepto que hace parte en la teoría de las medidas cautelares desde que Calamandrei hubiera escrito sobre las providencias cautelares, ese famoso estudio, ya se hablaba de este primer requisito que es el fumus bonis juris, traducido para los penalistas en el fumus comici delicti, ¿no es verdad? Es decir, para que te impongan prisión preventiva, deben haber serios indicios, fuerte sospecha de que estás vinculado a un delito con pena grave. Ese es el primer punto. Ahora,
¿qué es lo que ha dicho sobre eso la Corte Suprema? En la sentencia plenaria casatoria 1-2017 dijo que esa sospecha fuerte significa que el único estándar probatorio, el grado de conocimiento que tiene que alcanzar el juez, de convicción del juez para imponer prisión preventiva, debe ser el de sospecha fuerte, intensa o grave. Superior incluso al conocimiento que se exige para un fiscal que acusa, superior incluso, anterior a la certeza, pero superior a la sospecha suficiente que justifica la acusación. Eso es lo que significan los graves y fundados elementos de convicción. Ahora, en estos tiempos sirven precisamente para distinguir como, por ejemplo, el criterio de pena grave es un criterio que sirve para estimar, ¿no es cierto?, para discutir luego el tema de la prognosis o pena probable, y luego también funciona distinto para el peligro de fuga, que ya conversaremos. Ya, pero lo que perfecto. Ahí vamos en este primer punto. Vamos al tema del presupuesto, al primer presupuesto, que es la sospecha grave, que tú ya nos acabas de comentar y nos acabas de explicar. Tú nos has dicho que efectivamente estas sospechas graves se requiere que exista un estándar probatorio, ¿no? Casi de una condena, por así decirlo. Y acá yo te quiero preguntar lo siguiente, y quiero irme un poco al otro lado social jurídico. Mira, este primer presupuesto, hoy el estándar se ha elevado con el acuerdo plenario que tú ya has mencionado. Pero antes teníamos la casación de Moquegua, la 626, que el estándar era menor. Entiendo, sospecha suficiente, ya tú nos conversarás. Y antes de eso, antes de esta casación de Moquegua, ni siquiera se hablaba del estándar probatorio. La pregunta no sería, ¿este estándar probatorio se ha elevado recién a raíz de los casos de corrupción, de casos emblemáticos, donde ahí sí los abogados salen y pegan el grito en el cielo? ¿Por qué no nos mantuvimos con la casación de Moquegua con ese estándar probatorio? O sea, ¿por qué tenemos ahora que elevar el estándar probatorio? ¿Porque los presos son políticos? Esa podría ser un razonamiento. ¿Qué opinas tú al respecto? Podría ser, pero lo que yo te puedo decir, por ejemplo, es, miremos el estándar y vamos a compararlo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya, Caso interesante. Chávez Álvarez, Lapu Íñiguez contra Ecuador, caso Bayarri contra Argentina, caso J contra el Perú. La Corte tiene el estándar, por ejemplo, fijado en la casación 626. Acá hemos sido más garantistas que la propia Corte. Porque ¿qué dice la Corte? Dice, para imponer prisión preventiva debe haber una sospecha o deben haber indicios sobre responsabilidad penal que permitan que a la persona se le puede llevar a juicio. O sea, eso es sospecha suficiente. La sospecha suficiente es la sospecha para acusar, es la sospecha para llevar a juicio a un encartado, a un procesado. Eso es lo que dice la Corte Interamericana, por ejemplo. Acá es correcto, antes del 626 no se hablaba de estándares probatorios, aunque es un tema de derecho probatorio, de probática, que ya se hablaba hace algún tiempo atrás, pero no se hablaba en la jurisprudencia, que es el derecho vivo. Así es. Luego de la casación 626 se planteó una valla más alta y se dijo, ojo, no basta la sospecha suficiente, que fue la sentencia casatoria 1-2017 y luego se confirmó con el acuerdo plenario 1-2019. No basta la sospecha suficiente para llevar a juicio a una persona, no. Ahora te exijo un plus adicional, es una casi certeza. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra. ¿Yo qué considero? Yo considero que ser más garantista que la Corte está bien. Que está bien porque las interpretaciones progresivas de los derechos, eso reclama. Cuando un derecho se conquista más, se enraiza más, se protege más, se amplían sus marcos de protección, eso está bien para todos. O sea, Benji, hoy somos más papistas que el Papa. Sí, pero están mal las motivaciones quizá, pero como militan a favor de las libertades, enhorabuena, porque nos protegen a todos. Ya. Benji, en esta misma línea de pregunta, lo siguiente. Hoy tenemos el estándar probatorio de fundados y graves elementos de convicción, prácticamente más allá de una acusación, casi una condena, es una sospecha grave o fuerte. ¿No es así? Hasta ahí todos estamos de acuerdo. La pregunta es la siguiente. Si para que te dicten prisión preventiva, después de disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria, el fiscal hace su requerimiento de prisión preventiva, pero para que tú
para dictar la prisión preventiva de esta persona, el estándar probatorio tiene que ser más allá de una acusación, más allá de una acusación. Si ese es el estándar probatorio que te exigen, prácticamente te están diciendo, oye, no tienes nada que hacer en la investigación preparatoria, porque si ya tienes todo el estándar probatorio como para más allá de una acusación, casi como para una condena, la pregunta entonces es, entonces en los requerimientos de prisión preventiva prácticamente te están diciendo proceso inmediato. Ese podría ser un razonamiento. ¿Tú opinas al respecto? Podría ser, pero pasaría lo mismo, por ejemplo. Tú sabes que uno de los supuestos, conforme al decreto legislativo 1194, para incoar proceso inmediato, es la existencia de un supuesto de flagrancia. Sí, claro. Tú, que litigas como yo, sabes que en muchos casos hay flagrancia y no hay inmediato. El fiscal va al proceso común, no va al proceso especial inmediato. Así es. Eso no significa, en algunos casos está mal. De hecho, yo lo utilizo como argumento de defensa, lo utilizo como parte del esgrima verbal. Pero en otros casos no está mal, porque es estrategia de la Fiscalía. Tú sabes que el artículo 65.4 en el nuevo código, que ha potenciado conforme a la ordenanza procesal penal alemana, que ese es nuestro modelo, nuestro código de la entronización del fiscal en la investigación, dice que el fiscal decidirá caso por caso su estrategia. Y la estrategia responde también a la petición de medidas cautelares, porque al final, ¿a quién le interesa proteger la investigación? Al propio fiscal, que es señor y director de esa investigación. Entonces yo creo que depende, es relativo. Ya, o sea, pero vamos, ven, te quiero, digamos, presionar un poco más por efecto de este interrogatorio de alguna forma que estoy haciendo. Te quiero presionar más. ¿Cuál sería tu respuesta casi conclusiva? Cuando existe un requerimiento de prisión preventiva, si te requieren el estándar probatorio de prácticamente una condena, ¿de qué investigación preparatoria estamos hablando? O sea, ¿qué se va a hacer en la investigación preparatoria? No tendría que hacerse casi nada y no tendría que el fiscal hacer muchas actuaciones. ¿Es así? No, lo que está diciendo es que, a ver, primero, las investigaciones no tienen que ser tan largas. Las investigaciones no pueden demorar el tiempo de la prisión. O no puede ser como en el caso Gutiérrez Peve, en 18 meses la Fiscalía no plantea acusación y pretende una prolongación de prisión preventiva. Hay un llamado de atención que le acaba de hacer la Sala Penal Especial con la ponencia del doctor Neira Flores, en el caso Gutiérrez Peve, el caso Cuello Blanco del Puerto, donde dice, la prisión es un crédito. Tú me pides 18 meses, me pides 18 meses para acabar con el proceso, ni siquiera para acusar. Entonces, como se hacen mal las cosas, yo creo que este criterio garantista de que la prisión debe sustentarse en una sospecha grave, como dice la sentencia casatoria 1-2017, fuerte, como dice el acuerdo plenario 1-2019, es para marcar y subrayar el carácter excepcional de la prisión. No creo que sea para dejar al desamparo o para garantizar impunidad, es para marcar el carácter excepcional de la prisión. En esa línea de tu respuesta que nos estás comentando, te repregunto lo siguiente. Mucho se dice en los medios de comunicación y a veces algunos abogados de derecho son eco de lo que se dice. Mucho se dice en los medios de comunicación de que no puede haber prisión preventiva si es que no hay acusación. ¿Cómo van a llevar a la cárcel a una persona sin previamente haber acusación? Jurídicamente hablando, ¿esto es así? Ya. No, jurídicamente no lo es. Ya. Porque, a ver, primero, para que la gente entienda, la comunidad en general, no solo la jurídica. Excelente. La prisión no significa condena y la comparecencia no significa absolución. La prisión no es pena anticipada y la comparecencia no es absolución anticipada tampoco. La prisión como la comparecencia... Benji, te corto ahí. No es pena anticipada, pero el tiempo que estás privado de tu libertad sirve como posible cómputo de tu pena. Por supuesto, porque eso tiene un sentido, un criterio de realidad material y de primacía de la realidad. El que está preso en prisión preventiva y luego le condenan, no puedes hacer como que a partir de la condena es un nuevo libro con hoja en blanco, no. Y lo que pasó, y el tiempo que estuve preso, tiene que computarse. De hecho, tú recuerdas el caso de los Wolfenson, donde hubo una discusión sobre cuál debe ser el abono en el cómputo de la pena efectiva respecto al plazo del día de detención. El TC dijo en su momento que debe ser 2 por 1, 1 por 1, un gran debate sobre eso, porque se trataba de los Wolfenson. Y aprovecho el caso de los Wolfenson para traer acá el tema que tú dices, y eso sí es cierto. La justicia no puede tener nombre. El problema que pasa en el Perú es que se ponen garantistas cuando tocan a determinadas personas.
pero fuera de eso se olvidan del discurso de garantismo. Entonces, el garantismo no puede ser un discurso ad hoc. El garantismo es una ideología, una filosofía que se entroniza en el proceso penal o no lo es. Porque si es pose o se utiliza como fundamento para ayudar a algunas personas, es ahí donde se deslegitima para la sociedad. Y creo que ese es el punto que tú marcabas, la legitimidad social de los nuevos discursos penales. Excelente, Benji. Ahora, entonces queda claro de que no hay una relación exacta entre si es que no hay acusación, no puede haber prisión preventiva. No necesariamente es así, ¿correcto? No, en eso creo que sí hay una coincidencia, ¿no es así? Ahora, te pregunto, ya de alguna forma, para finalizar con este primer presupuesto, en cuanto a las preguntas. Mucho se discutía antes si es que en la audiencia de prisión preventiva respecto de este primer presupuesto se podía discutir la legitimidad o ilegitimidad de la prueba y sobre el tema de la tipificación o no del hecho delictivo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que ya de alguna forma la Casación 1/2019 ha señalado, pero quiero saber tu opinión conclusiva sobre este tema. Yo estoy de acuerdo con la línea que ha marcado el Acuerdo Plenario 1/2019. A ver, y te digo 3 cosas. Vamos. 1. No puede haber prisión preventiva sin imputación suficiente. ¿Ya? No puede haber prisión preventiva sobre un hecho manifiestamente atípico. ¿Ya? No puede haber prisión preventiva sobre fundados y graves elementos de convicción que son ilícitos. No puede. Y esto porque el proceso cautelar, ¿correcto? Es un proceso que no puede hacerse. Es un procedimiento especial dentro del proceso penal, pero no puede hacerse como una isla o como un campo desértico, en donde no importan las garantías, no, las garantías siguen rigiendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la tipicidad es simplemente una denominación, pero detrás que está el principio de legalidad, que tú como yo sabemos que es un principio constitucional y convencional de los derechos humanos. Cuando hablamos de la exclusión de prueba ilícita, más allá de la nomenclatura o el nombre jurídico que está detrás, legitimidad de la prueba, proscripción de la prueba ilícita, que ha sido por parte del TC en el caso Quimper Herrera, llevado a la altura de derecho constitucional, el derecho a no ser procesado con prueba ilícita. Y cuando hablamos de la imputación suficiente y la prisión preventiva, estamos hablando del derecho a la defensa y el principio de legalidad. Por tanto, estas son etiquetas, pero que detrás llevan escoltadas y llevan cobijadas, ¿qué cosa? Derechos y garantías constitucionales. Y eso es lo que hay que hacer prevalecer. Yo estoy de acuerdo con eso. Perfecto, Benji. Ahora, pasado prácticamente este presupuesto de la sospecha grave, de los fundados y graves elementos de convicción, los otros requisitos que ha señalado el Acuerdo Plenario 1/2019 es el tema del delito grave, ¿no? La pena probable y el peligrosismo procesal. Creo que la discusión en realidad va más por el peligrosismo procesal sin dejar de lado la pena grave, ¿no es así? Este es un presupuesto que ha traído mucha discusión en la práctica, en la jurisprudencia. El tema del peligro de fuga, del peligro de obstaculización, cómo debe valorarse, qué debe tenerse en cuenta. Primero quiero que me des una opinión genérica sobre el peligro procesal, el estándar probatorio, peligro de fuga, peligro de obstaculización. ¿Cómo englobamos este primer tema importante? Bien, y lo vamos a hacer a partir de la teoría de las medidas cautelares también, porque en eso compartimos. Las medidas cautelares se sustentan sobre el fumus juris y sobre el periculum in mora. Cuando hablamos de periculum in mora llevado al proceso penal, eso significa peligrosismo procesal. En su vertiente de peligro de fuga, es decir, que en libertad el imputado se va a esconder, se va a desaparecer, va a fugar, o el peligro de perturbación, que en libertad el imputado razonablemente hay un riesgo de que elimine la prueba, sea documental o que pueda afectar la prueba testimonial con amenazas, con sobornos o con atentados. En esos casos se presenta lo que se llama el peligrosismo procesal, o de fuga o de perturbación, ¿correcto? La Corte Interamericana hace muchísimo tiempo viene diciendo, repitiendo, y no lo habíamos escuchado, de que el peligro procesal no se presume, el peligro procesal se acredita, el peligro procesal se prueba. En la sentencia plenaria casatoria 1/2017 tímidamente se dijo eso, pero donde se desarrolla más, ¿sí? Es en el acuerdo plenario 1/2019 que recoge los postulados de lo que se había dicho, y eso sí fue muy bueno, en la casación 626, cuando recoge jurisprudencia de la Corte Interamericana y hasta el Tribunal Europeo, y se dice el peligro procesal hay que verificarlo caso por caso. Lo que no puede hacerse es
lo que hacían los jueces, ¿no? Sentencias estereotipadas, con motivaciones estereotipadas. ¿Qué se decía? Resolución administrativa. Hasta un mendigo tiene arraigo, entonces hay que meterlo preso. No importa si tiene casa, porque su arraigo no es de calidad, hay que meterlo preso. Pero no analizaban el caso por caso. Yo creo que el problema del peligro procesal hoy es, se ha dicho ya que el peligro procesal se prueba, pero eso no termina de calar y no termina de entrar en la mente de los magistrados. Y hay que hacer un trabajo de difusión fuerte y de culturización fuerte en ese sentido. Peligro procesal hay que probarlo. ¿Y en qué estándar se prueba? Eso, por ejemplo, ha sido un vaivén en la Corte Suprema. La Corte Suprema, recién en la casación del caso Costa Verde Callao, que es la 160-2019, recién la Corte Suprema ha llegado a decir, la sala permanente con la ponencia del doctor San Martín, que el estándar probatorio del peligro procesal debe ser el de sospecha fuerte. Y tiene sentido. Si tú pides para los graves y fundados elementos de convicción sospecha fuerte, no vas a pedir menos para el peligro procesal, que es un requisito tan importante, más importante que los graves y fundados. Tú como yo sabemos que lo que separa una pena anticipada de una prisión preventiva como medida cautelar es su fin de protección al proceso. Una prisión preventiva que no protege el proceso, que no se sustenta en riesgo de fuga o perturbación, es una pena adelantada. Es una pena que se sustenta sobre criterios de prevención especial, general o especial, pero que no es medida cautelar, procesal y temporal. Benji, en este peligro de fuga que tú nos comentas, la casación 1-2019 ha señalado que debe entenderse respecto del peligro de fuga un numerus apertus. Es decir, no solamente se debe analizar o ver de manera detallada el 269, sino ver otros supuestos de peligro de fuga. ¿Qué otros supuestos tú adviertes que se debe analizar en este supuesto sistema de numerus apertus? Bueno, hay un supuesto que está por ahí, algunos dicen, bueno, es peligro de fuga, otros dicen, no, peligro de obstaculización, que es el comportamiento procesal, que es muy importante. Comportamiento procesal me parece fundamental, en la práctica no se da. Hay gente que se puso a derecho, igual le dieron prisión. Y cuando ves las resoluciones de prisión preventiva, no le dan pero ni un ápice, ni una sílaba se pronuncia sobre el comportamiento procesal positivo. Aunque sea en la ponderación, tómalo, ¿no? Aunque sea de mentira, ¿no? O sea, aunque sea para cumplir. Ya, muy bien, te presentaste, pero para mí no es suficiente porque prevalecen estos otros valores. Pero tómalo siquiera, no se toma. Es un problema. Dos, ¿qué creo que, por ejemplo, debería valorarse? Y voy a aterrizar al tema por el que me convocaste. Hablemos del tema del COVID. Ya. En Estados Unidos, la resolución que le da la libertad bajo fianza a Toledo, el juez proclama una frase que tú recordarás y dice, se han cerrado las fronteras por la pandemia, entonces no hay riesgo de fuga. Yo no creo que eso sea tan correcto. Yo no creo que no haya riesgo de fuga. No creo que el riesgo de fuga se haya evaporado, desaparecido por el tiempo de COVID. Se ha reducido, ha disminuido, pero no se ha eliminado. ¿Sí? Esa es mi postura. Pero ¿qué pasa cuando hay reducción del riesgo de fuga? Hablamos de que hay reducción del estándar probatorio. Entonces, lo que antes era una sospecha fuerte de fuga, termina siendo una sospecha suficiente, reveladora o hasta simple. Y si eso pasa, entonces conforme a la ley, cuando el riesgo se pueda razonablemente evitar, dice, hay que dar comparecencia con restricciones o menos. No hay que dar prisión preventiva, no debe mantenerse la prisión preventiva. Esa es mi postura. Ahora, algunos han dicho, pero doctor, a ver, y el otro día tuve una conferencia. Yo mencionaba lo siguiente, vivimos en tiempos de COVID. Eso no es necesario que se pruebe porque es un hecho claro, difundido para todos. Como dice el 156.2, lo notorio no se prueba. Así es. Dos, vivimos en tiempos de restricciones a las libertades porque el decreto supremo del 44-2020 ha establecido bajo el artículo 137 de la Constitución un estado de emergencia. Se suspenden, se limitan determinadas garantías como la libertad de tránsito o residencia. Entonces, nuestras libertades no son las mismas, están más limitadas. Vivimos en tiempos de pandemia, riesgo de contagio. Se han cerrado las fronteras. Si lo vemos así, además, esto tampoco tiene que probarse. Las normas jurídicas no se prueban conforme al mismo artículo 156.2. Entonces, ni el COVID se va a probar, porque es un hecho notorio, ni se van a probar las normas jurídicas porque son vigentes y existen. Si nosotros analizamos a partir de estas dos perspectivas, llegamos a la conclusión de que el riesgo de fuga ha disminuido. Lo que tiene que hacerse es, no todos van a salir libres, porque sería una falacia que sea entonces a todos hay que abrirle las rejas y la seguridad nacional no, porque hay casos en donde puede que el riesgo de fuga se haya disminuido
pero el riesgo de obstaculización se mantiene latente, o el riesgo de obstaculización se ha planteado a través de un riesgo indirecto de una persona. Mientras la persona esté en libertad, el amigo o el familiar del interno, entonces va a permanecer el peligro de obstaculización. Entonces hay que analizar caso por caso, creo yo, pero mi postura es esa. Creo que en estos Ahora, tiempos el riesgo se ha disminuido. Claro. Ya estamos llegando justo a este tema casi central de la entrevista, que es el tema del COVID-19. ¿Qué tanta injerencia tiene este tema del COVID-19 en la prisión preventiva? No sé si tú me permites acá una primera conclusión respecto a lo que tú estás diciendo, es que el COVID-19 en principio no ataca el primer presupuesto, ¿correcto? Sí. No vemos ahí una injerencia del COVID-19 en el primer presupuesto. ¿Es así, Benji? Sí, yo considero que no hay alteración o cambio respecto del primer requisito. Así es, perfecto. El segundo requisito, entendemos que tampoco no habría un cambio, ¿verdad? En el segundo requisito tampoco, aunque tú sabes que hay un acuerdo plenario que, si no me equivoco, es el 2-2019, que habla sobre los grilletes electrónicos y dice, y la Corte Suprema llega a una propuesta de ley de referenda, hay que reformar y hay que aumentar la valla penal, pero el COVID no lo cambia. Así es, perfecto. Entonces, lo que le debe quedar claro a los abogados, a los litigantes, a todas las personas que nos están viendo, que van a volver a ver la retransmisión, etcétera, es que este tema del COVID es un presupuesto que ataca principalmente el peligro de fuga. Y esto de acá, Benji, acá te hago dos preguntas. Una cosa es, hoy los requerimientos de prisión preventiva y las audiencias que recién se están haciendo durante esta cuarentena, y otra cosa van a ser los ceses de prisión preventiva. Durante esta cuarentena, el fiscal va a tener que tener en cuenta el COVID-19 antes de hacer un requerimiento de prisión preventiva. Y los abogados vamos a tener que tener en cuenta el COVID al momento que pidamos el cese. En el peligro de fuga, directamente en el peligro de fuga, ¿cómo tú ves que atacaríamos o cómo podríamos atacar el peligro de fuga con el COVID? ¿Arraigo? La falta de arraigo no va a dejar de existir. La conducta procesal que haya tenido el imputado, la falta de trabajo, la falta de negocio, al contrario, se puede agudizar esa situación. ¿Qué cosa del peligro de fuga podríamos atacar? ¿Qué nos planteas tú ahí? Yo diría lo que el doctor San Martín planteó en la casación 631-2015, cuando habló del caso del español, el español que iba a España y regresaba y dijo, no importa si cruza la frontera, citando el caso de Stockmüller del Tribunal Europeo, no importa si se va a España, lo que importa es que siempre regresa al Perú. Por tanto, revocó la medida de prisión y le dieron comparecencia. Y en ese caso, cuando se habla del peligro de fuga, se habla del, ¿qué es peligro de fuga? Hay que analizar capacidad de desplazamiento. ¿Qué pasa? El desplazamiento dentro del Perú, no necesariamente irnos al extranjero, ¿verdad? Claro, dentro del Perú, porque también hay contactos con el exterior que se pueden analizar. ¿Ya? Dentro del Perú, la capacidad de desplazamiento se ve evidentemente disminuida y hay más control. Porque si antes habían policías que podíamos encontrar por la calle, una a las 500, hoy los tenemos en cada esquina. Y hoy no solo están los policías, están las Fuerzas Armadas. Y tú sabes que tienen ellos la obligación de verificar control de identidad. Todos nos piden DNI, RQ, lo que fuere. Ya es más difícil pasar a la sombra en estos tiempos. Es mucho más difícil. Eso es un dato de la realidad. Y yo argumentaría, por ejemplo, en una audiencia de prisión, voy a traer un principio del derecho laboral, primacía de la realidad. Esto es primacía de la realidad. Si en el derecho laboral tú dices, no, él no es mi trabajadora, así no es tu trabajador, acá tengo fotos, acá tengo videos, él está contigo, él tiene un horario, hay una relación de subordinación, eso es trabajo. Aunque tú digas en los papeles que no hay relación de trabajo, eso es trabajo porque la realidad me dice que hay trabajo, prevalece la realidad por sobre los documentos. Y más allá de los documentos, habría que decir, la realidad es que estamos viviendo en tiempos de pandemia, la realidad es que nuestras libertades están siendo limitadas constitucionalmente en este estado de excepción, régimen anormal, de anormalidad constitucional, como dice la doctrina argentina, y conforme esa realidad, frente a nuestras libertades limitadas y frente al riesgo de contagio, la capacidad de desplazamiento es menor. Y por tanto el riesgo de fuga también es menor. Así lo argumentaría yo. O sea, tú lo llevas que desaparece, o sea, el peligro de fuga se relativiza, como utilizando más o menos tus términos, se relativiza porque ya la persona, el arraigo específicamente que tiene, se acentúa más porque ni siquiera tiene capacidad de desplazamiento de manera libre. No estás cuestionando, y me parece interesante, los otros de repente presupuestos. Tampoco hay que pensar que el COVID-19 desaparece todos los presupuestos de peligro de fuga, ¿verdad? No.
Eso sería un error y eso sería una falacia. Es como Atienza, ¿no? Hay que hacerle guerra a la falacia, como dice su libro, ¿no? Esos son falsos razonamientos, ¿no? No podemos llegar a eso. Perfecto. Entonces, pero puede haber un caso en concreto en el que le han dictado prisión preventiva por peligro de fuga, pero no por el arraigo. Entonces la persona se va a ver disminuido en poder presentar de repente un cese por ese presupuesto. Ahora, en el peligro de obstaculización, ¿cómo afecta ahí este tema del COVID-19 al peligro de obstaculización? Hay una afectación. ¿Cómo creo yo que afecta, por ejemplo? A ver. Afecta porque, primero, hoy en el Perú, los fiscales no están investigando como investigan. Y si en algunos casos han empezado, por ejemplo, en Lima Sur entiendo, tengo conocimiento de que han empezado a recibir algunas peticiones, todo, tienen algunas limitaciones. Sin embargo, eso es un problema ¿de qué? Eso es un problema del Estado en la mayoría de veces. ¿Por qué no se sacó? Ahora tú sabes que hay una directiva en la Fiscalía de la Nación. Se le está permitiendo a los fiscales traer las carpetas y empezar a hacer diligencias virtuales. Claro. Entonces, claro, ¿por qué no se hizo antes? Es un problema del Estado. Y como decía Binder hace muchísimo tiempo, la ineficiencia o la falta de creatividad en el aparato estatal no se puede ser trasladada como carga al imputado. Entonces, de que hay una influencia, para mí la hay. Ahora, los fiscales tienen que ver, en realidad yo necesito prisión, ¿necesitaría prisión para qué? Si no puedo investigar. ¿Y qué riesgo de obstaculización tendría si no puedo investigar? No puedo hacer actos de investigación, salvo que las cosas cambien. Pero hoy yo creo que hay esa influencia y esa afectación. Ya. Ahora, pero en todo caso, podría decir o podría surgir la pregunta siguiente. Bueno, en el tema del periodo de obstaculización, la posibilidad de influir sobre testigos, de influir sobre peritos, de influir sobre los coimputados, el hecho que están en la cárcel, el hecho que estemos en COVID no significa que no pueda levantar el teléfono y llamarlos. Tampoco significa que nadie puede salir de su casa. Puede decir que va a ir a hacer compras. ¿Qué opinas ante esa premisa? Que estamos frente a la discusión de estándar probatorio. Para imponer prisión no es la posibilidad de fuga, ni la posibilidad de perturbación, es la probabilidad. Buen dato. Y eso se ha demarcado con la casación 160 del caso Costa Verde. Ya no posibilidad. La posibilidad, la cierta posibilidad, sirve para la detención preliminar. La ley lo dice. Detención preliminar, cierta posibilidad de fuga o perturbación. Pero para la prisión se requiere probabilidad. Y ahí hay un argumento fortísimo que hay que utilizarlo. Ya, o sea que ese sería el argumento central, ya sea para un cese de prisión preventiva o para que declaren infundado un requerimiento de prisión preventiva, que aquí existe una relativización, ¿correcto?, de este presupuesto de peligro obstaculización. Ahora, la pregunta que todos se han estado haciendo y que se ha estado preguntando mucho es, bueno, desaparece el COVID, ¿regresa al estado anterior? Sí, es que, a ver, y nuevamente, acá hay que defender posiciones principistas más allá de que favorezcan o nos perjudiquen. Esto, así debe ser la academia y el derecho como ciencia debe ser. Entonces, si desaparece el COVID y desaparecen las causas que motivaron la reforma, debería restablecerse la medida anterior. Y hay medidas, tú lo sabes. Hay revocación, hay variación y hay hasta revisión de oficio, que está en la ley, pero no se utiliza, ¿verdad? Y me hace acordar un tema interesantísimo. En el caso Carranza-Alarcón contra Ecuador, la Corte Interamericana declaró la violación, declaró que el Estado ecuatoriano era responsable internacionalmente porque había sometido a una detención arbitraria a este señor. Lo había hecho porque durante 5 años duró el proceso y durante 5 años duró la prisión preventiva. Eso que para la Corte era kafkiano, eso que para la Corte era ver el caso de Joseph K., eso en el Perú pasa todos los días. Pasa todos los días porque en el Perú los tiempos de prisión son tiempos de proceso. Eso es terrible. La prisión no es para llevar el proceso, es para acabar rápido el proceso. Y entonces la Corte dijo, ojo, repitió lo que dijo en el caso Argüelles contra Argentina, dijo, ojo, cuando un fiscal obtiene prisión preventiva, se obliga frente al juez a dar un tratamiento especial y a priorizar el caso del detenido. No puede ser posible que el fiscal investigue con la misma serenidad al preso preventivo que al compareciente. Eso está mal.
Y eso viola, dijo la Corte Interamericana, la prohibición de detenciones arbitrarias recogidas en el 7.3 del Pacto de San José. Y dijo además que los jueces de los estados partes de la convención, como en el Perú, los jueces del Perú deben revisar incluso de oficio la necesidad de mantener prisión preventiva, que es una figura distinta a la variación o cese instada por la parte, es una facultad de oficio. Bien, Benji, ya casi terminando algunas preguntas, terminando esta entrevista interesante donde estamos conociendo tu punto de vista, a los amigos que nos están siguiendo, agradecerles siempre, nos están enviando algunas consultas, yo las estoy tratando de reinterpretar, en algunos casos decirlas de manera textual y conjugarlas. Benji, ya hemos analizado los fundados y graves elementos de convicción, la pena probable, el peligro procesal con su peligro de fuga, el peligro de obstaculización, y ahora vamos a entrar al tema de la proporcionalidad. ¿Cómo influye el COVID en la proporcionalidad? Específicamente, ¿en qué y qué se debe argumentar ahí? Influye en el análisis de la ponderación. Ponderación. ¿Ya? La proporcionalidad, como tú sabes, es un mecanismo de justificación material para limitar un derecho. ¿Ya? Entonces, la proporcionalidad nos informa cuándo un derecho ha sido constitucionalmente limitado y cuándo ha habido un abuso o un exceso de parte del Estado. Para eso sirve la proporcionalidad. La proporcionalidad viene a implantarse por influjo del constitucionalismo, y como decía Zagrebelsky, ¿no? Ese constitucionalismo que hace que el efecto de la Constitución invada a toda parte del ordenamiento. El proceso penal no ha sido inmune, y el 253.2 recoge el principio de proporcionalidad. La proporcionalidad implica el debate de la medida es idónea, sirve a un fin constitucionalmente legítimo, es necesaria, no hay otra medida menos lesiva para alcanzar el mismo fin, y es ponderada, es decir, esa medida, los efectos positivos de la medida son mayores que los efectos negativos o las cargas sobre el derecho. Esa es la ponderación, como decía Robert Alexy, el balancing test que hay que hacer, un balance, hay que sopesar. Y entonces yo diría que estos tiempos de COVID hacen que se sopese, por ejemplo, el riesgo a la salud, el derecho a la vida digna que debe tener dentro del penal el recluso y que no lo va a tener por nuestros penales hacinados y sobrepoblados. Y por otro lado, la persecución, la lucha contra la impunidad que tiene el Estado. Entonces, ya no solo es la libertad. Antes se pondera la libertad versus persecución. Acá es libertad, salud, vida digna. Y puede que prevalezca esto en algunos casos porque, ojo, el análisis de proporcionalidad no es abstracto, es concreto y es situacional, caso por caso. Pero yo creo que esas variables influyen y yo lo plantearía así en una audiencia de prisión. Ahora, te pregunto, Benji, en estas últimas resoluciones que se han estado emitiendo, en el caso César Villanueva, en el caso Richard Martin, en el caso Susana Villarán, han estado utilizando justo lo que tú nos comentas con mucho acierto, el tema de la ponderación. Y han establecido el tema de los pesos y contrapesos. ¿Qué tan fuerte puede ser o no la posible puesta en peligro o lesión del bien jurídico salud? Te pregunto acá, una persona de 60 años entendemos que está en grave riesgo de su salud producto del COVID porque son las personas más vulnerables. Podemos hablar que en un interno de 30 años, de 25 años, esta argumentación de que hay un posible riesgo a tu salud podría ser no amparado porque las estadísticas no demuestran que son una población de mortalidad. ¿Sería así el razonamiento o es que tú no lo enfocas así? Sí, claro. Yo creo que a quien corresponde hay que darle y a quien no, no. No se pueden aprovechar tampoco estos tiempos para que empiece a salir la gente cuando no pueden salir por las vías legales ordinarias, ¿no? Entonces, claro, algo que el caso puede ser de un asmático, de un joven hipertenso que tiene afecciones cardíacas, tuberculoso, claro, con pulmonía, con neumonía, o sea, claro, que afecta el sistema respiratorio, en esos casos sí, ¿no? Si no, no hay que aprovechar tampoco, no hay que aprovechar, porque tú sabes que a río revuelto ganancia de pescadores, y tirios claro, y troyanos quieren utilizar esa figura que a veces no le corresponde. O sea, para que también todos los que nos están viendo, los estudiantes de Derecho, los abogados, todos, el razonamiento al cual estamos llegando hoy, COVID no es igual a libertad. COVID no es igual a que no exista peligro procesal. COVID no es igual a que no exista peligro de fuga. COVID no es igual a que no exista peligro de obstaculización. COVID no es igual a que no exista proporcionalidad. Hay que analizar el caso en concreto y hay que ver exactamente en cuál de los presupuestos podría de repente relativizarse los requisitos. Benji, vamos al plazo. ¿Ves alguna influencia del plazo en el tema del COVID?
Por supuesto que sí. Y hay Vamos una a ver. discusión. Tú sabes que hubo resoluciones en donde se estableció suspensión del plazo de la prisión preventiva. Se dijo, se suspende porque la Fiscalía no puede investigar en estos tiempos, dado que ha habido una resolución administrativa que dice que se suspenden los plazos. Tuvo que Ya. salir una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para decir, la suspensión no opera para los casos de prisión preventiva y detención. Y no opera por un criterio de justicia material y de realidad. La gente sigue estando presa. Más allá de que la Fiscalía no puede investigar, la gente sigue estando presa. Este es un evento Ya. extraordinario. Pero finalmente la gente sigue estando presa y ese plazo hay que computarlo. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Qué incidencia tiene para el debate de la imposición de prisión? Por supuesto que la tiene, porque los Vamos a fiscales ver. primero se presentan frente a un evento de contingencia y ellos no saben a ciencia cierta cuándo acabará. Por tanto, ¿cómo fundamentan el plazo? El debate de los plazos en la prisión es un debate de proyección, de pronóstico, pero pronóstico razonable sobre circunstancias que pueden ser dentro de lo normal predecibles. Esto no lo es. Y no sabemos qué otras medidas tome el Estado. Y no sabemos que si es que aumenta el pico, como ahora ha aumentado, tú sabes que de ayer para hoy, como 5.000 Sí, infectados. Hay un pico más así alto. es. Entonces puede Claro. endurecerse las medidas. Y al endurecerse eso va a complicar también las investigaciones. Entonces, por supuesto que tiene influencia. Vamos a ver cómo lo afrontan las fiscales y cómo debaten los abogados también. Y qué decisión Te, toman los jueces. te sigo poniendo con el plazo. Quiero sacarte más datos, baby. Quiero sacarte más datos. A ver, el fiscal hace un requerimiento de prisión preventiva, pide, dependiendo del tipo de proceso, 9 meses, 18 meses o 36 meses. Pide su prisión preventiva. Ya se ha discutido los 4 puntos que ya hemos conversado. Sobre el plazo, ¿qué yo le podría decir al juez en la audiencia de prisión preventiva o en la audiencia del cese? Señor juez, me está pidiendo 36, pero ¿por qué le vas a dar 36? Tienes que darle 24 porque el COVID, ¿qué efecto puede traer? No sé si me dejo entender. ¿Qué opinas al respecto? Ya, puede ser un arma argumentativa, pero ojo, Ya, el tema del plazo hay que verlo así. ¿Es el plazo estrictamente necesario? Fue el ya, caso Berrocal Prudencio, fue el caso donde el Tribunal Constitucional sienta un precedente vinculante sobre razonabilidad del plazo de la prisión preventiva y dice que existe un derecho constitucional que deriva de los principios de libertad y seguridad personales, un derecho constitucional que hace parte, es una manifestación implícita de derechos ya reconocidos, a que la prisión preventiva dure lo estrictamente necesario. Ese es el debate que hay que hacer en el plazo. Entonces, la defensa tendrá que replicar, argumentar y decir, ese tiempo es un tiempo excesivo, porque aún con los tiempos de COVID, entonces hay que adoptar medidas alternativas, incluso en estos tiempos. ¿Por qué? Porque juega un factor importante. La Comisión Interamericana, la Corte Interamericana constatan una realidad. Los penales no solo del Perú, sino de Latinoamérica están hacinados, están sobrepoblados. Y eso genera que los penales sean grandes focos infecciosos. La gente entra y tiene más riesgo de morir. No es como el caso, acabo de leer una resolución, el caso Jiménez. Le han negado cese de prisión preventiva y la resolución del juez dice, respecto al ex gobernador de Tacna, dice, ya. uno de los argumentos para negarle dice, pero además dice, ojo, en el penal están más seguros que la gente en la calle, porque la gente tiene que salir al mercado. La gente en sus casas está en más riesgo que el penal, dice. O sea, imagínate, ¿dónde está viviendo? Está viviendo en Narnia. Eso es terrible, porque no se está viendo la realidad. La realidad carcelaria es un problema estructural. Así como tenemos problemas de deficiencia estructural y problemas sanitarios, problemas en el sector salud, lo tenemos hace muchísimo tiempo en el sistema penitenciario. Hace muchísimo tiempo. Las cárceles por eso son universidades del delito, entre otras cosas por la sobrepoblación. Entonces, entrar a las cárceles es suponer un trato inhumano, cruel, degradante, a veces hasta tortuoso. Entonces, eso es una realidad que no podemos cegarnos. Y creo que ese es un Betty, factor que debe incidir también para la fijación del plazo o para incluso la no dación de la prisión. me hacen unas preguntas acá por interno y te las traslado. Ya. ¿Qué pasaría si es que se les hace prueba de COVID a todos los internos y se demuestra que no hay infectados de COVID en determinado penal? Entonces ellos no podrían pedir ningún tipo de cese por el COVID, porque afuera está el virus, más no está dentro. ¿Sería ese un razonamiento válido de que primero, ¿sabes qué? Que se haga test a todos los que están en el penal? Sí, pero no basta con que se hagan test.
porque acá es el Ya, tema de eliminar o mitigar el riesgo de contagio, sino que se establezcan las distancias excelente, que correspondan. excelente. Por eso Ese viene dato el me tema parece de interesante, Benji, o sea, una cosa es que no haya, pero otra cosa es que el personal de limpio no que vaya a pueda haber. traer, que no haya las medidas de seguridad, etcétera, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, tú ves, por ejemplo, eh, la gente de La Pampa en Lurigancho. Hay gente que tiene que Claro. dormir ahí. Hay gente que no tiene colchón. Hay gente que tiene que dormir una sobre otra. ¿Qué le decimos a esa gente? Hay gente que no tiene mascarillas en los penales. Agarran, cortan telas de las sábanas viejas que tienen y se lo ponen ahí con 2 ligas. Eso es lo que está pasando en los penales. Entonces no podemos cegarnos a la realidad. Ahora, si se pudiera dar pruebas rápidas y se pudiera establecer distancia social adecuada, enhorabuena, porque ya digo, el COVID no puede ser pretexto para abrir las cárceles y para generar inseguridad. O sea, en otras palabras, no puedes matar un mal trayendo un mal mayor, porque si no, la cura finalmente termina siendo peor que la enfermedad. Ese es el punto. Excelente, Benji. Voy a ir con las preguntas finales. Nos hemos extendido de repente, pero voy con las preguntas finales. Mira, Claro. Este tema del COVID que nos motiva, en algún momento va a tener que desaparecer, va a tener que existir. ¿Tú plantearías de que en el penal, por ejemplo, donde hay mayor incidencia, debería ya revisarse de oficio, como tú bien lo has dicho hace un momento, la revisión de oficio de las prisiones preventivas? Uno. Número dos, ¿tú crees que es momento de que la fiscalía en determinados casos también pueda de alguna forma hacer algo parecido? ¿Cuál es tu reflexión sobre eso, Benji? Sí. Primero, las medidas cautelares son reformables aún de oficio. Pero más allá de lo que diga la ley, yo creo que lo que dice la Corte Interamericana es brutal. La Corte pone en cabeza de los estados una obligación, la obligación de que los jueces penales revisen periódicamente de oficio si las prisiones se mantienen o no. Y es una obligación convencional, debe hacerse control de convencionalidad para eso, si es que no quieren aplicar nuestra ley. Y dos, esta situación, evidentemente, este mal no va a durar 100 años, va a acabar en algún momento. Y entonces, las medidas que se tomen bajo este amparo, superado el momento, tienen que retrotraerse y tiene que restablecerse el estado de cosas al momento en que se produjo el COVID. Eso es lo que tiene que hacerse. Porque, ojo, no puede ser, repito, pretexto para impunidad, para abrir las cárceles a discreción, porque si no, nos abrimos y nos generamos otro frente para enfrentar. Finalmente, Benji, dos cosas y te dejo también los minutos finales para que te puedas dirigir a todos. ¿Habeas corpus o cese? Es una pregunta que han estado rondando por ahí. ¿Cómo hacer para la excarcelación? Porque si bien es cierto, hoy estamos en cuarentena, los juzgados no están abriendo, no hay un correo institucionalizado donde podamos presentar nuestros escritos, no todas las cortes han habilitado correo. La vía sería el habeas corpus, eso. Y finalmente, ¿cuál sería tu apreciación ya global o final sobre el tema del COVID-19 y su influencia exactamente en la prisión preventiva? No tendríamos que necesitar el habeas corpus si es que fuéramos, como diría, hace muchísimo tiempo se planteó una frase que decía que la prisión es el termómetro para medir cuán civilizado es un Estado y cuán civilizada es una sociedad. Lamentablemente en la práctica, mira lo que pasa, hay una negación al recurso, hay una violación de la protección judicial. Tú sabes que el estado de emergencia, lo dice muy claramente la Constitución, el 137 de la Constitución, el 137.1, dice que solo se limitan libertad, seguridad personal, libertad de tránsito, residencia, inviolabilidad del domicilio y libertad de reunión. Nada más. O sea, que sigue vigente el principio de legalidad y sigue vigente el derecho a la protección judicial, que significa, conforme a los términos del artículo 25 de la Convención, el acceso a un recurso rápido, sencillo y eficaz, que debería serlo el cese, pero nos niegan porque no tenemos acceso, porque muchos no hay mesa de partes virtuales. Entonces, ¿qué pedimos? No hay. Tenemos que acudir al habeas corpus correctivo, conforme a la tipología del Tribunal Constitucional, en ese famoso caso que es el caso Eliovina Mabel Aponte Chuquihuanca, donde dijo, habeas corpus correctivo, ¿para qué? Para corregir las condiciones de detención. Pero en estos tiempos hay que hacerle una interpretación singular. Normalmente, los habeas corpus correctivos generan no puesta en libertad, generan ni siquiera detención domiciliaria, generan que te cambie las condiciones de detención. Entonces, si estás en un penal hacinado y hay riesgo de salud, te cambia un penal que no esté hacinado.
Pero en estos tiempos, dada la coyuntura, dada el déficit y la crisis en nuestro sistema penitenciario, en infraestructura y otros aspectos, yo creo que la salida es detención domiciliaria a través del habeas corpus correctivo. Y los jueces tienen que ser, como dice Working, jueces Hércules. No decir, no, la ley no me lo permite, la Constitución no. Es una carta abierta para proteger derechos. Los derechos entendidos como principios son mandatos de optimización. No tienen punto de llegada final. Y quiero agradecer para terminar, Ronald, ¿verdad? No, dilo, Benji. Tiene 2 minutos, vamos. Un saludo especial a Martín, a la Universidad Privada del Norte, a la Universidad de Tarapoto, que nos están siguiendo, nos están escuchando. Y quería agradecerte muy sentidamente. No pensé que íbamos a explayarnos tanto, pero fíjate que el tema da para bastante. Y ha sido un ping-pong, un intercambio muy interesante de ideas, de verdad. Claro. No, Benji, al contrario, a ti agradecerte por tu tiempo. Sabemos que hoy es sábado. Felizmente no estamos en condiciones normales que de repente en un día sábado estuviéramos de repente más distendidos, pero hoy estamos en nuestras casas, las personas están en nuestras casas, tenemos que respetar las medidas de seguridad. Definitivamente, Benji, siempre es un gusto conversar contigo, ponerte en estas situaciones complicadas, porque tú eres una persona académica que se dedica al quehacer de litigio y perfectamente nos aportas con muchas cosas. Gracias, Benji. Un gusto estar contigo esta noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.